3, Magnética FM. La hora de la verdad ha llegado. Bienvenidas y bienvenidos a La Voz de los Expertos, espacio en donde especialistas darán su perspectiva de todo lo que acontece en ciencia, tecnología e innovación en San Luis, México y el mundo. Programa del Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología y Magnética FM. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a La Voz de los Expertos, transmitiendo desde el punto más alto de San Luis Potosí, México, desde Magnética en el 101.3 de FM. Les saluda Edgar Jiménez a nombre de la doctora Rosalba Medina Rivera, directora general del COPOCIT, del Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología. Y ya lo sabes, sigan nuestra transmisión. Saludo a toda la gente que nos está escuchando y viendo a través del Facebook Live de Magnética, así como también podrá encontrar todas las ediciones de La Voz de los Expertos a través de las redes sociales del Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología, del COPOCIT, que bueno, pues hay toda una variedad de convocatorias. Esté usted muy atenta, muy atento de todas las convocatorias que hay, pues desde gobierno federal a través de la Secretaría de Humanidades, Ciencias y Tecnologías, a través del mismo COPOCIT, a través de lo que es el Fideicomiso de Multas Electorales, y bueno, pues dando la bienvenida a todos aquellos que ya regresaron de su periodo vacacional, que bueno, yo no sé a qué decir, como que se viene otro periodo vacacional en mayo, pero brutal, así que bueno, hay que ser productivos, hay que aprovecharlo, hay que utilizar nuestra vida para bien. Y el día de hoy, de verdad, programa de lo más interesante. Tendremos con nosotros a una destacada científica del Colegio de San Luis, un centro público de investigación a nivel federal que bueno, está orientado a la parte de las ciencias sociales y las humanidades. Para quienes están aquí en San Luis Potosí, pues bien sabe usted que está acá por Avenida Chapultepec, cerca ahí del Parque Tangamanga, ya cerca de Periférico. Y bueno, pues una gran cantidad de líneas de investigación, de actividades que se abordan. Y bueno, pues precisamente el día de hoy recibo aquí en el programa, en La Voz de los Expertos, a la doctora Neira Patricia Alvarado Solís. Ella es profesora investigadora reconocida por el Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores nivel 2, doctora, y bueno, ella también forma parte, es investigadora del programa de estudios antropológicos precisamente del Colegio de San Luis, y estaremos hablando de un proyecto, un programa muy interesante. Pero pues bueno, primeramente darle la bienvenida, doctora, bienvenida aquí al programa. Muchas gracias, Edgar, por la invitación para compartir este espacio parte del trabajo que hacemos ahí en el colegio. Es fundamental porque digo, también dando un poquito de contexto, doctora, luego pues seguimos todavía con esta cabalgata a cuestas de decir, se requiere más investigación en áreas de ciencias sociales y humanidades. Sí. Todavía estamos muy disparejos, digo, las estadísticas lo dicen solas, ¿no? Digo, no es una opinión, y hay mucho que empujar en el área social, sobre todo hoy en día. Sí, por supuesto. La vida humana en sociedad se transforma, entonces esas transformaciones nos exigen nuevas investigaciones, pero por supuesto, y viviendo en un país multicultural, así es, muy complejo, por personas de edad y sexo también muy complejas, de género, entonces pues la exigencia en investigación es mucha. Y bueno, pues sí, hace falta pues más personas que se dediquen en estas áreas, ¿no? Para poder explicar los fenómenos sociales, socioculturales del país. No, y de alguna manera vislumbrar con ciencia, con conocimiento, pues lo que se nos pueda venir. O sea, finalmente el estudiar nuestro pasado, entender nuestro presente, de alguna manera, pues los mismos especialistas dicen, pues se puede predecir de alguna manera lo que se pueda venir. Pero precisamente digo, si bien podíamos llevarnos todo el programa hablando de la parte de todas las áreas que tiene el Colegio de San Luis, que bueno, pues ya desde los años 90 ha venido impulsando el conocimiento en áreas de las humanidades y las ciencias sociales, pues platicarnos un poquito sobre todo de lo que se hace en materia de investigación, en materia de fomento de formación de capital humano altamente especializado, pues en la parte del programa de estudios antropológicos, doctor. Pues mira, el programa pues también tiene prácticamente, pues a pocos años se funda, ¿no? Con la fundación del Colegio de San Luis, y se focalizan las investigaciones en el estado, altiplano, huasteca y zonas indígenas, mestizas, pero pues se van problematizando también, las temáticas no son las mismas siempre, aunque nos hemos especializado en algunos temas, los investigadores
que estamos ahí, por ejemplo, los que trabajamos sistemas rituales, míticos y estéticos, los que trabajan cuestiones agrarias o de medicina, salud, enfermedad, de territorio, etcétera. Pero vamos innovando siempre en los temas, no siempre son los mismos, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo que trabajo antropología de la infancia y después incursioné en el proyecto de infancia y discapacidad. Interesante. Trabajo también con gitanos de México. Entonces, se van problematizando y sociedades que se mueven, ¿no? Claro. Que se reproducen en la movilidad. Claro, también claro. es otro de mis temas, lo trabajé antes con peregrinaciones en los desiertos mexicanos. Ahora continué con la población del altiplano potosino, que practica una poliactividad económica y es un tipo de movilidad también muy compleja, y con gitanos, ¿no? Entonces, son muchos temas que se van cruzando y así cada investigador del programa tiene más o menos una trayectoria en este sentido, ¿no? De que se van transformando los temas, se van innovando y que, bueno, la propia investigación que tiene que ver con la vida personal también se marcan muchas cosas, ¿no? De la vida personal, de por qué escoges estos temas, estas poblaciones, pues tienen que ver también contigo, ¿no? Y en antropología, sobre todo, eso es muy importante. No podemos separar la vida del investigador que marca estas etapas y estos momentos de la investigación, ¿no? Claro, trabajamos haciendo trabajo de campo, porque si no conocemos, ¿cómo vas a dar a conocer? Si estás con poblaciones indígenas, pues hablar la lengua. Yo en mi caso aprendí el náhuatl de Durango, que a lo largo de 10 años investigué con ellos en la Sierra Madre Occidental, y cohabitan con huicholes, coras y tepehuanos, pero son muy poco conocidos, ¿no? Los huicholes se llevan ahí la fotografía, pero con ellos, ¿no? Y así, entonces, aprender las formas de comunicación de las personas que no son homogéneas de un lugar a otro, de una sociedad a otra, sea en otro idioma o incluso en el castellano. Interesantísimo, porque digo, usted bien lo decía, ¿no? Es multifacético, es un mosaico de colores nuestro país, y per se, bueno, no se diga nuestro propio estado, San Luis Potosí, la región altiplano tiene su encanto, voy a utilizar la palabra, su magia, en términos culturales, en términos de nuestra sociedad, y bueno, la Huasteca, no se diga, la zona media y la zona centro, que de alguna manera pues tenemos unos mosaicos. Vamos rapidísimo al primer corte de esta tarde, doctora Neira, y bueno, pues estamos platicando con la doctora Neira Patricia. Ella es investigadora del Colegio de San Luis, del Colegio de San Luis, aquí en la capital potosina. No se vaya, volvemos en un momento. Transmite Magnética FM XHAWD 101.3 MHz, 5000 watts de potencia en sonido esféreo. Magnética FM, señal sin límites. Es la hora 16:15. La temperatura 30 grados 7 décimas. La humedad 15%. ¿Quieres escuchar en tu celular o dispositivo fijo o móvil a Magnética FM? Solo pide a Alexa: Alexa, quiero escuchar Magnética FM. Fácil. Tienes que saber que las magistraturas, jueces y juezas son fundamentales para garantizar la justicia en nuestra sociedad. Las magistraturas resuelven casos de gran relevancia, como apelaciones y asuntos constitucionales, asegurando que las leyes se apliquen correctamente. Los jueces y juezas conocen, tramitan y resuelven asuntos civiles, familiares, mercantiles, laborales y penales, protegiendo tus derechos en cada proceso legal. Más información en cepacslp.org.mx. Tu participación es la fuerza de la democracia. CEPAC. Crear, soñar, sentir y vivir para servir es la magia de Haciendo Tribu con Ángeles Hermosillo. Acompáñame todos los viernes de 6 a 7 de la tarde y compartamos juntas y juntos la vida, los retos y los sueños. Hagamos que las cosas sucedan. Haz tribu conmigo, tu amiga Ángeles Hermosillo.
Sigue informándote de los mejores en La Voz de los Expertos. Estamos de vuelta. Entrando a la segunda parte, al segundo segmento ya de La Voz de los Expertos, y bueno, pues estamos platicando con la doctora Neira Alvarado Solís, pero bueno, el día de hoy, fíjese, dentro de este gran bagaje de lo que involucra los estudios antropológicos, que bueno, pues ya nos decía la doctora Neira en el segmento pasado, lleva cada uno su particularidad, su gran esfuerzo, los desafíos, los retos y las oportunidades que representa, pero bueno, un proyecto en particular que recientemente, bueno, pues como ustedes saben, pues existe esta colaboración institucional, el Consejo Potosino de Ciencia, pues bueno, a través de lo que es el Fideicomiso de Multas Electorales, pues trata de apoyar, de alguna manera, impulsar la investigación desde la trinchera de un servidor. Créame, yo creo que jamás será suficiente. Digo, antes de que lo den los partidos, mejor que se lo den a la ciencia, no que nos den las multas, ¿no? Pero bueno, es un gran programa, algo que se ha impulsado desde el Consejo Potosino, y a la doctora Rosalba Medina, a los directivos que han formado parte de este impulso. Y bueno, doctora, yo voy a decir el título, pero no quiero que me falle. Lo voy a leer tal cual. Dice: mancharme para contarle jornadas de la niñez en situación de discapacidad y de diferencia. Vámonos desglosando un poquito. Primero, de dónde parte y también un poquito de introducción, ¿no? Este abstract de decir, bueno, me parece sumamente interesante el título, pero desmenuzarlo, ¿no? ¿Cómo es que, de dónde parte, de dónde nace? Y usted bien decía, pues bueno, siempre hay una raíz, una cuestión personal que influye hacia dónde se orientan los esfuerzos de la investigación, ¿no? ¿Cómo es que parte este gran proyecto? Claro, mira, mancharme para contarte... es un proyecto que nace justamente de proyectos anteriores financiados por el IERED en Francia sobre infancia y discapacidad, y al yo trabajar con gitanos y llevar a mis hijos a mi hijo a los campamentos, me doy cuenta de que tengo una mirada diferente en el trabajo de campo. Entonces, eso hace nacer el proyecto de Antropología de la Infancia. Entonces, después tuvimos un financiamiento, fue un proyecto internacional que, bueno, podemos hablar en otro momento de esto o profundizar más adelante. De este proyecto nos dimos cuenta que no todos los niños estaban contemplados, entonces teníamos que integrar a los niños en situación de discapacidad. Y con el fideicomiso del Colegio de San Luis planteamos esta propuesta. El proyecto es Infancia y Discapacidad, Niños, Familias e Instituciones. Entonces, con ese proyecto hicimos seminarios y el resultado fue un libro. Este libro, cuando ya lo tenemos en las manos, dijimos, pues tenemos que invitar a los niños y a sus familias que participaron en los talleres durante el COVID que estábamos todos encerrados. Trabajamos a distancia, talleres con los niños, sus papás. Los papás grababan en audio, grababan en video, compartieron esas imágenes. Todo eso está en YouTube, en un programa, en una página que se llama Antropología de la Infancia en tiempos de COVID. Yeah. Y entonces son muchísimos programas, pero vimos cómo los papás reaccionaron. Entonces, cuando tuvimos el libro, dijimos, no vamos a hacer una presentación convencional para el medio académico. Tenemos que hacer algo más que integre a los niños. De esta manera nace Mancharme para contarte, que quiere decir simplemente que los niños que tienen problemas, digamos, de comunicación porque no hablan como nosotros, se pueden expresar de otras maneras. Y los papás estuvieron de acuerdo y los niños también fascinados, aunque muchos nunca habían participado en un taller de pintura. Okay. Entonces, participamos sociólogos, antropólogos, pintoras, y bueno, este taller nos llevó justamente a poder convivir con los niños, enseñarles diferentes técnicas que puedan utilizar para hacer lo que ellos quisieran, lo que les gustara, en un papel, ¿no? Entonces, este taller se lleva a cabo y los niños estuvieron fascinados. Entonces, esa es la parte de mancharme para contarte, es decir, necesito yo mancharme para que me veas y mostrarte lo que hago, porque el resultado fue una exposición fotográfica que ha circulado, ¿sí? Ya, está itinerando. Sí, y que los niños, pues plasmaron ahí lo que quisieron, ¿no? Los papás sumamente orgullosos en la exposición, en donde, pues se hacían fotos, por supuesto, pero hicimos un video que se llama Testimonios, Mancharme para contarte, y ahí los papás narran esta experiencia. Ellos mismos dicen, es que yo nunca había participado en un taller de pintura. Claro. Yo como papá, entonces participé
participar con mi hijo, con mi hija, fue algo fenomenal. Deberían de hacerse estos eventos más seguido porque no tenemos oportunidad. Y se reunieron 2 escuelas, una de ellas Paralympic Dolphins del INPODE, y la otra, ahí Karen López Blanco, fundamental, la coordinadora, y la otra es una escuela en donde enseñan a los niños que son, digamos, descartados de la educación regular y que está en el Mercado República. Entonces ahí la coordinadora y Elizabeth Rocha Zavala, que ella también es egresada del Colegio de San Luis, con las 2 escuelas y los niños logramos hacer este taller y esta exposición. Pero hubo más actividades porque las jornadas se componen o se compusieron de diferentes eventos. Sí, la presentación del libro, por supuesto, el taller y la exposición fotográfica. Invitamos a un fotógrafo que vive en la Ciudad de México, que hizo un libro que se llama Quiero Decirte, y una exposición en blanco y negro que se llama también Quiero Decirte, en donde hay niños y jóvenes en situación de discapacidad mental. Entonces, él vino a mostrar ese trabajo y además hicimos una mesa redonda en donde participaron investigadores, padres de familia y responsables de instituciones aquí en San Luis Potosí, como Derechos Humanos, CIPINA, el INPODE. Entonces, la idea era discutir de los retos que tenemos, que la ciencia y la academia, ¿qué puede otorgar o qué puede proporcionar a las instituciones para poder abordar programas en donde hay niños en situación de discapacidad? Cuando digo niños, digo genérico, niños y niñas, claro, porque en antropología es muy importante decirlo, el trabajo de campo, la etnografía te dicta cuándo puedes decir niña y cuándo tienes que decir niño, porque ellos así lo hacen. Nosotros no imponemos visión de género en las investigaciones. Nace de la etnografía. Entonces es muy importante mencionarlo porque si no pueden decir que no tengo la perspectiva de género en mis títulos, ¿no? Entonces, las jornadas consistieron en esto y bueno, a mí me parece que es un proyecto muy afortunado que lamentablemente, bueno, pues hace falta también continuar estos esfuerzos, hacerlos más visibles y más numerosos también, que haya más financiamiento, más gente interesada en estos temas, porque nos damos cuenta que tanto los niños y los adultos en situación de discapacidad son parte de nuestra sociedad. Entonces viven marginados, y no, tenemos que tener conciencia de que si forman parte de nuestra sociedad, pues tenemos que integrarlos, ¿no? En las relaciones cotidianas, en el pensamiento y las relaciones cotidianas que establecemos, ¿no? Entonces, es complejo. Es complejo porque pues siempre la discriminación, el racismo se activa, ¿no? Claro. Pero es importante subrayarlo. Y bueno, yo creo que el financiamiento de Coposita, este proyecto del Colegio de San Luis, ha sido muy afortunado. La exposición, te digo, la han solicitado CIPINA en diciembre pasado, la expuso en el Centro de las Artes. Y bueno, me la han estado solicitando también. Tenemos que agendar, ¿no? Claro. Fechas. Se puede solicitar, vamos, que algún ayuntamiento diga, oye, ya la quiero poner en el Palacio Municipal. Claro que sí, y se presenta junto con el video, que son testimonios donde participa todo el equipo, participan los niños hablando de la experiencia vivida en el taller, participan los padres, ¿sí? Y bueno, yo como coordinadora del equipo. Pero es muy importante escuchar su voz y la emoción y el sentimiento y el saber hacer que tienen, porque tú ves una pintura que ellos hicieron y no sabes si la hizo un niño en situación de discapacidad o no. Exacto. Entonces, ahí es donde tú aprendes que la creatividad pues no necesariamente está limitada por una situación de discapacidad, dependiendo de cuál sea, pero aún así, o sea, esta exposición logra evidenciar a estos niños que son niños de aquí de ahora y que forman parte de nuestra sociedad. No, y que pasaron familia, una pandemia que claro, la cruzaron junto con los padres. Y bueno, también un dato interesante, porque finalmente estos programas, se tienen que visibilizar sobre todo en las autoridades educativas, en aras de decir, oye, espérate, seguimos en un contexto todavía de
exclusión, de discriminación, de no te lo puedo recibir en esta escuela porque no tengo las capacidades de atenderlo, ¿ok? Pero pues no hacemos nada por solventarlo, ¿no? Sí. Ahora, la población de los chicos, más o menos hacia dónde se orientaba en términos quizá de edad, en términos de decir, bueno, ¿cuál era la discapacidad? Porque también es un espectro sumamente amplio, de decir, complejo. motricidad, espectro autista, traemos chicos de Asperger. ¿Cómo se integraba este grupo con el que trabajaron? Mira, nosotros decidimos circunscribir el proyecto a estas 2 escuelas. Ya. Porque es imposible abarcar tanto. No, es una locura. A nivel multivariable. recursos, a nivel Tiempos, posibilidades espacio, humanas, y recursos. imposible. Entonces, con estas 2 escuelas fue suficiente como para echar a andar el trabajo y ver que era posible tener resultados. Entonces, finalmente, cada una de las coordinadoras, los niños circulan, no siempre son los mismos. Creo que son más comunes en Paralympic Dolphins, en natación, que en la escuela que está en el Mercado República, educando para la vida. Para la vida. Entonces, ahí pues los niños que estuvieron y los papás que también estuvieron de acuerdo en participar son los que vinieron. Y acá sí tuvo que haber una selección porque era imposible digamos, aceptar a todos. La población es bastante numerosa. elevada, es numerosa. Entonces, bueno, pues ahí hubo entre que los papás que sí aceptaron, los niños que quisieron, etcétera. Y ya que vieron los resultados, pues todos quieren ahora, Ahora ¿no? sí, ya. Bueno, ¿qué tipo de discapacidad? Bueno, pues niños autistas con autismo, movilidad reducida, discapacidad intelectual, síndrome de Down, esencialmente son las discapacidades que estaban presentes en el grupo. Sí. Y bueno, los niños participaron en todos los eventos, fueron algunos, digamos, hubo buena respuesta a la mesa redonda, fueron algunos con los papás, porque además participaron activamente los padres, diciendo que se les debe muchísimo, las instituciones les deben mucho, porque solos han tenido que enfrentar situaciones, no solo médicas, sociales, de todo tipo, sí. Han sido solos, y eso se tiene que reconocer, y creo que hay mucho trabajo por hacer también, ¿no? Este proyecto logró evidenciar todo eso, y me parece que es muy importante y que, bueno, los resultados, tanto el video que está en YouTube, se llama Testimonios, Mancharme para Contarte, puede contribuir a tener una mejor idea de todo lo que se hizo. Levantar ese, a veces, sí, tapete en el que tenemos cosas tan latentes y tan calientes de alguna manera que hay que darlas a conocer, ¿no? Así es. Ahora, algo importante también a rescatar en ese sentido, y ahorita lo estaremos conversando al regreso, es sobre todo también quienes participaron desde el lado del Colegio de San Luis bajo su liderazgo, en decir, bueno, también los jóvenes de posgrado, pues se impulsan, y como bien usted lo decía al inicio del programa, hay que estar inmersos. La antropología no se puede estudiar quizá desde una silla, sino que ya se viene a redactar lo que se vivió en campo. Pero bueno, estamos platicando con la doctora Neira Patricia Alvarado Solís. Ella es investigadora del Colegio de San Luis, y bueno, Mancharme para Contarte, de verdad, gran programa. Atención a las instituciones, sobre todo orientadas a la parte de discapacidad, centros de atención múltiple, el CRE, las distintas entidades hasta de gobierno municipal. Por favor, pongan atención a esto. Y está el video ahí en YouTube, en el canal del Colegio de San Luis, me imagino está ahí el video. Y bueno, estaremos platicando acerca de esto también al regreso del programa. No se vaya, volvemos a La Voz de los Expertos. Magnética FM. XHAWT. Magnética FM 101.3. 5000 watts de potencia, emitidos desde Loma Blanca 198, Colonia Loma Dorada, en la zona platino de San Luis Potosí capital. Escuchamos tus expresiones en el 128, 83, 84 y 85 y a través de las redes sociales. Expresamos ideas en www.magneticafm.com. Transmitiendo en sonido esféreo. Magnética FM. Es la hora 16:31 minutos. La temperatura 30 grados 7 décimas. La humedad
19%. Magnética FM en tu celular y en el mundo. www.magneticafm.com. ¿Por qué consumir orgánico? Desde hace algunos años se ha puesto de moda los alimentos orgánicos y cada vez encontramos más productos en los supermercados. ¿Pero qué son los productos orgánicos? Para empezar, podemos decir que son alimentos que cuidan tu salud y el equilibrio del medio ambiente porque son producidos de manera natural, sin sustancias químicas, sin aditivos, conservadores o colorantes. Los vegetales orgánicos tienen más nutrientes. No utilizan plaguicidas, pesticidas o fertilizantes tóxicos y además no son transgénicos. Los productos animales orgánicos tienen más grasas buenas, no tienen residuos de medicamentos o antibióticos y además no son tratados con hormonas. Son alimentados de forma libre y natural. Así que son más caros porque nos dan más nutrientes y cuidan nuestra salud. Sin embargo, no te dejes llevar por la mercadotecnia, ya que también puedes encontrar productos orgánicos chatarra. Así que siempre busca en la etiqueta qué es lo que estás comprando. Ideas por Mane. Sígueme en Facebook, Ideas de Alimentación Sana, y en Instagram, Ideas para Mamás. Sigue informándote de los mejores en La Voz de los Expertos. Estamos de vuelta. De vuelta aquí en La Voz de los Expertos y le reitero la invitación y sobre todo que bueno, chicos, chicas, todos, pues bueno, se viene este Día del Niño, pero déjeme decirle que bueno, el científico, la científica son los que nunca dejan ser niños. Yo creo que son los más característicos, que nunca pierden ese sentido de curiosidad, de conocimiento, de indagar y de seguir adelante, y son los que finalmente se convierten en los grandes aportes del conocimiento en la sociedad, porque son unos niños con herramientas poderosísimas como lo es explorar el conocimiento. Y bueno, estamos platicando el día de hoy con la doctora Neira Alvarado Solís, y ella es investigadora del Colegio de San Luis, del programa de estudios antropológicos. Y doctora, bueno, pues también platicar un poquito de la participación que hubo de parte del Colegio de San Luis, quiénes estuvieron participando, qué acciones le estuvieron sumando, pues como parte del equipo que usted integró. Claro, mira, en las jornadas, en todos los eventos, desde la planeación hasta el desarrollo y los resultados, participaron tanto antropólogos, sociólogos, egresados del Colegio de San Luis, del doctorado en Ciencias Sociales, de Antropología también. Participaron becarios, mi becaria, por ejemplo, y además las coordinadoras de las dos escuelas, los padres de familia, los niños. Integramos a otras instituciones. Siempre nos interesa mucho integrar a instituciones porque eso te habla de la movilidad, no solo de la posibilidad de hacer vínculos interinstitucionales, sino de que los integras a un proyecto y que participen, ¿no? Claro. Estuvo Bellas Artes. También digo, sí, esta parte de... Estuvo Cipina, Derechos Humanos en la mesa redonda, y bueno, eso es muy importante porque finalmente habla del interés que hay sobre el tema y cómo es importante el diálogo para poder buscar respuestas, ¿no?, a los problemas que tenemos. Entonces, bueno, eso es algo que, digamos, en mi trayectoria ha sido básico. Fundamental. En todos los proyectos que yo he tenido, ¿sí?, desde peregrinaciones, altiplano potosino, gitanos, indígenas, se han integrado estudiantes, egresados, ¿sí?, del Colegio de San Luis, en los eventos académicos, seminarios, coloquios, en el desarrollo del proyecto, en la investigación también con temas específicos y en las publicaciones. Entonces, es algo que nutre mucho porque habla de la enseñanza, ¿sí?, que como profesora, investigadora, otorgas a tus alumnos, ¿no? Y ellos aprenden al mismo tiempo. Entonces, muchas publicaciones de largo aliento en la participación se ha dado de esta manera, ¿no? Claro. Entonces, sí, es algo importantísimo. No es fácil porque tienes que buscar financiamientos, ¿no?, para poder hacerlo. No puedes ofrecerles... Tienen que tener 8 manos ustedes para hago la investigación, financio, gestión o vinculo. Sí, exactamente. Es una locura. Todo eso, y es importantísimo porque si no, no caminas, pues. Exacto. Entonces, hacer equipo
es básico, es importante y tiene sus detalles, ¿sí? Pero hay que saber manejarlos, trabajarlos para caminar juntos. Específicamente en este libro de Infancia y Discapacidad, Posturas Críticas Contemporáneas, así se llama el libro, nos costó mucho trabajo sacarlo a la luz. Porque los dictámenes primero, algunos fueron negativos para algunos capítulos. Entonces, el reto de retrabajar esos capítulos, sí, con la misma gente para que pudieran ser aceptados. Eso implica retrasar un proceso, o sea, no estamos corriendo con los puntos del SNI, ¿no? Ajá, sí. Sí, porque luego se tiene ese pensamiento, ¿no? Y sí, para cierto. tener que esa dinámica vaya a la par entre todo el equipo, pues es importante retrasar procesos, ¿no? Pero entregas y los resultados son muy buenos. Este libro, claro, por ejemplo, sólidos. ha sido sumamente consultado en España, en Francia, en América Latina y empieza en México, ¿no? Pero se hizo una presentación en España, en la Sociedad de Antropología de Cataluña, y bueno, tenemos comentarios muy afortunados, pero bueno, eso es el resultado de un trabajo de larga duración, sólido, y con estos procesos de que tienes que esperar que todos vayamos caminando al mismo tiempo en la maduración de ideas. ¿No? Claro. No, y lo interesante también de el contexto en el que se da, ¿no? Estos antecedentes que también en la parte de estas comunidades infantiles, sobre todo con discapacidad, ¿cómo es este estado también, digo, tan importante que lo ven luego a veces, y lo digo tristemente, a veces los extranjeros lo ven con más valor, así como le sucede allá a los compañeros arqueólogos, ¿no? Con la parte de toda nuestra cultura. ¿Cuál es este contexto que estamos, por ejemplo, en nuestro país, en San Luis Potosí, en el tema de los infantes, ¿no? En el tema de la niñez, dado que, bueno, pues también a veces veníamos hablando al inicio del programa, se aboca poco a la investigación en las que se hacen con el nivel de seriedad y profesionalismo que ustedes lo hacen. Pues, ¿cuál es este contexto que tenemos, estos antecedentes y un poquito del estado del arte en donde estamos parados hoy en día, ¿no? Mira, hay un punto de quiebre que es importante. Antes había apoyo que era muy claro, había una instancia que se ocupaba, digamos, de otorgar apoyos a asociaciones civiles. Okay. Pero también había una disputa por esos recursos, ¿no? O sea, tenemos que ser honestos. En este medio de la discapacidad, como en cualquier otro, somos humanos y hay personas que van sobre el dinero. Sí. Que existe la falta de ética también. Hay personas que justifican una supuesta situación de discapacidad para poder lograr algo, ¿no? Yeah. Eso es grave, pero existe y hay que reconocerlo, ¿sí? Entonces, a mí me parece muy importante saber detectar estos problemas, ¿sí? Porque a la larga estas experiencias pues detienen los derechos de las personas en situación de discapacidad, porque hay unos antecedentes como estos, ¿no? Se da en el medio académico, ¿no? Se da en las asociaciones civiles, se da en todos los niveles, pero digo, no es exclusivo. Existe porque somos humanos y se da, pero hay que saberlo reconocer, ¿no? Para detectarlo y combatirlo también, porque el perjuicio es mucho y muy alto, ¿no? Y las consecuencias son peores porque luego pierde credibilidad, no entra política pública, caray, afecta tremendamente. Exactamente. Entonces es muy importante decirlo y bueno, yo creo que hace falta muchísimo por hacer. El hecho de que los padres en la mesa redonda hayan expresado que las instituciones les deben mucho, o sea, son ellos los que han tenido la experiencia, ¿no? Sí, claro, lo han vivido. Entonces, tú escuchas todo eso, ¿no? Pero también tienes el otro lado del taller que dimos y los niños y que yo elaboré, porque no lo puse en el presupuesto, los mandiles para el taller de pintura. Yo misma los hice, fui a comprar la tela y al estarlos haciendo, hice fotos y se los mandé a todos y estaban felices con colores contentos, etcétera. Pues los niños después les decían, bueno, vamos a tener una actividad, inmediatamente agarraron el mandil, porque decían, bueno, vamos a pintar.
vamos al taller, o sea, tanto les gustó, ¿no? Que es importante para ellos, lo asocian con su mandil y bueno, es simbólico, ¿no? Y un sentido de pertenencia tremendo social que no tenían, ¿no? Claro. O sea, eso impacta. Es lo que decimos en la exposición, en la presentación, que estos niños se hacen visibles, son niños de aquí y ahora, y además demuestran que tienen una creatividad, que puede o no asociarse con una situación. Exactamente. Hay capacidades. No, pero la creatividad es realmente, tú ves las obras y te quedas, o sea. Si uno no le dicen que está discapacidad, dices, oye, ¿qué onda? ¿no? Y digo, yo creo también ese contexto que luego quizá no es medible por lo subjetivo que pueda llegar a ser, en decir algún padre de familia, una madre de familia, decir, es que no sabía esto de mi hijo, o sea, se está comunicando de alguna manera conmigo, y eso también abre esta tremenda brecha de cómo ellos encuentran la posibilidad de trabajar, de impulsar más a sus hijos bajo una condición de discapacidad, porque digo, creo que tampoco tenemos una cultura como padres, y sobre todo a veces creo que ha sido en los hombres decir, es muy difícil aceptar la discapacidad, por ejemplo, de un hijo, y es complejo, ¿no? Sí, son procesos muy difíciles y tienen que ver también con la información que hay sobre los temas, ¿no? La disponibilidad y el tipo de información que hay disponible. Exactamente. Ya. Ahora, en esta parte, buscando también el siguiente paso, ¿no? Buscando también este elemento de perspectiva dentro del contexto de los antecedentes que nos va dando. Se hizo estas jornadas, ya hay un directorio, vamos, un padrón con el que ya se trabajó, que bueno, un poquito también de números, cuántos chicos, con cuántos chicos se trabajaron, cuántas niñas, cuántos niños, un poquito de la población que se atendió. El estimado fueron 20 niños en el taller. Ya, súper pero cada familia pues tenía varios hijos y todos participaron. O sea, lo importante no es aislar a los niños del contexto familiar ni de sus redes. Eso es muy importante y es de lo que hablamos en el libro. O sea, es importante situarlos, sí, pero no aislarlos, ¿no? Sino porque viven en sociedad. Entonces, ¿cuáles son sus redes? Pues inician en casa, con la familia, los amigos, los parientes, ¿no? Las escuelas, la rehabilitación, todo eso, la rehabilitación. ¿no? Entonces, considerar todos esos espacios y toda esa gente con la que conviven cotidianamente es fundamental. Entonces, pues fueron maestros de rehabilitación, fueron los padres de familia, los tíos, los abuelos, los hermanos, los primos, estuvieron ahí. Entonces, genial. Fueron 20 niños, pero con su familia, ¿no? No, claro, estamos hablando, estamos hablando de las condiciones de discapacidad. Trabajar tan solo con uno representa un reto, 2, 3. Ahora bien, el libro, yo antes que se me vaya, porque luego ya me ando todo emocionando con la charla, ¿dónde se puede conseguir? ¿Dónde se puede encontrar? Porque si bien ya ha sido un referente, pues en la comunidad académica, pues también seguramente ha de haber muchos padres de decir, oye, ¿dónde lo consigo? ¿Cómo lo adquiero? ¿Cómo le hace? Mira, el libro está agotado. Salió y se agotó porque además se editan ya muy pocos números físicamente. Fue de los títulos que todavía se lograron imprimir en el Colegio de San Luis porque ya no se imprimen. Entonces, lo que hicimos fue disponer el PDF en libre acceso. Está libre. Está en libre acceso. Entonces, en el repositorio del Colsan, a mí también se me puede solicitar, o si no está en Academia Edu, está en ResearchGate también, de forma abierta. Y todos los padres participantes lo tienen también, ¿no? Perfecto. Y los coordinadores. Áreas, por ejemplo, de educación especial, que ahorita se me vienen, que luego son así como que el último segmento dentro del área de educación, pues a veces en los municipios, en los ayuntamientos, etcétera, que deben de tomar atención porque si no seguimos excluyendo esta población infantil discapacitada, que es fundamental. Estamos platicando con la doctora Neira Patricia Alvarado Solís, ella es investigadora del Colegio de San Luis, y platicando precisamente de un programa fundamental, aquellos tomadores de decisión, precisamente en el área educativa y en el área de educación especial, pongan mucha atención. Está el libro de manera gratuita. No tienen pretexto para no poderlo descargar, ponerse a leer, acercarse al Colegio de San Luis y precisamente empezarse a manchar para tomar acción. No se vaya, volvemos en un momento para el último segmento de La Voz de los Expertos.
Transmite Magnética FM XHAWD 101.3 MHz, 5000 watts de potencia en sonido esféreo. Magnética FM, señal sin límites. Es la hora 16:45. La temperatura 30 grados 7 décimas. La humedad 19%. ¿Quieres llamar de tu celular a Magnética? Solo marca 444-128-8384 o el 128-8385. Fácil. Sigue informándote de los mejores en La Voz de los Expertos. Estamos de vuelta. Entrando a la recta final de La Voz de los Expertos, y bueno, hemos estado platicando el día de hoy con la doctora Neira Alvarado Solís. Ella es investigadora del programa de estudios antropológicos del Colegio de San Luis del Colsan. Un gran saludo a toda esa gran comunidad, a la comunidad científica de San Luis Potosí, a las universidades, centros de investigación, laboratorios nacionales. Caray, San Luis Potosí tiene ciencia, y de verdad que hace ciencia en serio. Y bueno, pues doctora, también algo que comentábamos ahorita antes de entrar al aire, pues esta parte de la terminología, que efectivamente, digo, hubo un momento, así como el slang, lo que le llaman el glosario, los vocabularios, el vocabulario que utilizamos en distintas áreas, léase de paso en la educación, por ejemplo, que bueno, la nueva escuela mexicana, y bueno, traemos otras corrientes de alguna manera. Lo mismo sucedió en temas de discapacidad, ¿no? Sí. ¿Cuál es este contexto también que tenemos en cuanto a la terminología que, pues, hoy en día se debe usar? Porque yo me acuerdo que llegamos a un punto en que capacidades diferentes, capacidades especiales, y regresamos a discapacidad. Sí. ¿Cómo está este tema de los términos? Mira, es muy importante aclararlos y saber de dónde vienen, porque finalmente como investigadores tenemos que saberlo, ¿no? Claro. Entonces, claro. Este tema de la discapacidad inicia desde el punto de vista médico. Uh-huh. Y todavía a la fecha el asunto médico prima mucho, o sea, predomina muchísimo en la situación, ¿no? Ya ves que a los niños o a las personas les dan un comprobante, un justificante. Sí, desde la parte biológica, desde ahí ya pueden tener ciertos apoyos, etcétera, ¿no? Ya. Pero es un asunto médico. Pasamos al área de los derechos humanos, en donde ya son sujetos de derechos también, ¿no? Niños y adultos en situación de discapacidad. Pero, bueno, la terminología ha variado y depende del contexto, también varía. Se habló de discapacitados, con discapacidad, capacidades múltiples, uh-huh, ¿no? Entonces, neurodivergencia. Los militantes usan el término de neurodivergencia, que puede ir desde ser bipolar hasta esquizofrenia o dislexia, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Pero usan ese término. Pero cuando tú escuches neurodivergencia, es el término que usan los militantes, ¿no? Yeah. Entonces, si escuchas en situación de discapacidad, que desde la antropología es lo que proponemos en el libro, pero tú te das cuenta cómo los términos se van movilizando. Después ya Derechos Humanos utiliza el término de capacidades múltiples, o lo usan otras instituciones, o el de situación de discapacidad, porque nosotros insistimos, como los padres de familia lo insistieron en la mesa redonda, uh-huh, en el libro lo hacemos, es situación por situación, no puedes generalizar, ¿sí? La dislexia entre un caso de un niño y otro, entre un caso de un adulto y otro. No puedes generalizar tampoco cualquier otra situación de discapacidad, porque en familia y en las redes se vive de forma diferente. Uh-huh. En las comunidades indígenas, por ejemplo, ellos no ven la discapacidad como nosotros. Nosotros, todo va en el mismo saco, ¿no? A veces ellos dicen, bueno, es un fenómeno que tiene que ver con la luna,
el labio leporino o también la trisomia, ¿no? Entonces, dan otras explicaciones simbólicas que tienen que ver y no se les trata a las personas como lo hacemos nosotros. En San Pedro Jícoras, Durango, cuando yo hice mi trabajo de campo durante 10 años, un joven de la Ciudad de México se iba caminando y llegaba a esta comunidad en medio de la Sierra Madre Occidental, sin zapatos, sin camisa, y pues estaba loco para nosotros. Ajá. Pero allá no lo trataban así, le daban de comer, platicaban con él y se iba, duraba 2-3 días y se iba. Entonces, te fijas cuál es el trato y es cultural también. Entonces, tenemos que ser muy abiertos, que lo que nosotros entendemos por discapacidad no necesariamente se entiende de la misma forma en otros contextos sociales. Dentro de nuestro mismo país. De nuestro mismo país. Eso es importantísimo. Sí, pero por ejemplo, podemos compartir cosas comunes. En Francia y en cualquier otro país, la discapacidad intelectual es algo aberrante y así se ve y así se les da el trato, ¿no? Entonces, o sea, hay cosas que podemos, incluso, sí, hay cosas que podemos compartir, pero hay cosas que no. Entonces, no podemos generalizar y por eso situación por situación es muy importante. Y poder explicar la terminología, ¿no? Claro, eso que se aborda en el mismo libro, como comentan, ¿no? Exactamente. Eso es básico porque de alguna manera tan solo el referirnos de manera correcta y también irnos actualizando porque como usted decía, hay movilidad en los términos, de alguna manera hay esta evolución de que ahora se maneja de esta manera y bueno, pues el avance del conocimiento en este sentido va dando resultados. Ahora bien, dentro del contexto precisamente del programa de Mancharme, ¿Qué se viene? ¿Cuáles son los siguientes pasos que se esperaría? Pero también, ¿qué se espera de las instituciones o de los distintos ámbitos? De decir, a ver, empresarios, pues echan una mano con esta parte, gobierno, tienes que hacer esta parte, asociaciones civiles, organizaciones de la sociedad civil, porque ya no son ONG, hablando de terminología, son organizaciones de la sociedad civil. ¿Cuáles serían estas acciones, estas estrategias o hasta inclusive qué se requiere de ellos para saber también cuál es el siguiente paso que se espera del programa y que el día de mañana veamos una cobertura que, bueno, se trabajó ya con chicos de comunidades indígenas de la Huasteca, ya se trabajó con jóvenes de la zona media, ¿qué se esperaría? Y bueno, también ¿cuál se vislumbra que sean los siguientes pasos a dar? Bueno, yo creo que son preguntas muy complejas, ¿no? Porque el fenómeno es complejísimo. Sí, claro. No solo a nivel familiar, sino a nivel, digamos ya, Ciudad San Luis Potosí, o sea, es sumamente tan solo de política es complejísimo. Sí. Entonces, bueno, yo creo que cada quien tiene que hacer su granito de arena. Nosotros desde la investigación dar a conocer este fenómeno múltiple en diferentes situaciones, sensibilizar a la población, poder hacer, digamos, repetir estos ejercicios, ¿no? A la N, que haya más investigadores, que las instituciones contraten antropólogos para que les ayuden a entender los fenómenos que están enfrentando y los proyectos que tienen que aplicar. Claro. Entonces, que se hagan tesis en las instituciones, que antropólogos hagan tesis sobre las instituciones, porque es como se detecta, ¿no? Se detecta, digamos, las contradicciones o la debilidad para poder hacer las cosas, ¿no? No es algo sencillo, pero digo, son los pasos que se pueden hacer a nivel institucional, que no se apliquen los proyectos de forma vertical, o sea, que haya este diálogo con académicos, con estudiantes, con las familias, con las instituciones, que sepamos cuáles son los retos, ¿no? Así como yo decía, hay un abuso de las personas para tener beneficios al decirse que tienen una situación de discapacidad, pero también no los hay. Entonces, estar consciente de todo eso. Gente que sí tiene exactamente. Claro. Entonces, bueno, todo este universo caminando juntos, cada quien poniendo su granito de arena, bueno, ya es bastante. ¿Qué sigue? Pues nosotros tenemos en puerta otro libro, resultado de los talleres durante el COVID, porque a mí me parece fenomenal que los padres de familia, hombres y mujeres, hayan participado activamente en estos talleres a distancia. En medio de la pandemia. En medio de la pandemia. Sí, entonces, tenemos otro ejemplar que está en proceso de edición, pero como investigación, mira,
soy ochoneiras. Estoy con el proyecto de gitanos en el altiplano potosino. Tendremos que hablar de eso. En el altiplano potosino me siguen solicitando apoyo para proyectos, talleres, porque bueno, ahí he tenido muchos proyectos financiados también y he echado a andar junto con la ex delegada de turismo del altiplano muchos proyectos en donde la gente participa porque sabe que son proyectos sociales, ¿no? De impacto. Exacto. Impacto. Entonces, bueno, estoy con el de gitanos, altiplano potosino, infancia. ¿El de infancia? El de infancia. Necesitamos 8 programas. Y el de infancia y discapacidad. Entonces, bueno, aparte docencia, conferencias, gestiones, cumplir con investigación SNI, de campo, sí, claro. ¿no? Y toda la cuestión administrativa y demás. Entonces, es mucho trabajo, pero trato de ir caminando con todo esto, integrando a estudiantes, a egresados, porque es la única forma en cómo tú puedes dar resultados. Por ejemplo, en noviembre organizamos la Universidad de Lieja, el IRD en Francia y el Colegio de San Luis, organizamos un coloquio internacional sobre transmisión y aprendizaje. Okay. Un proyecto de infancia. Y entonces, pues tienes que dedicarle tiempo, ¿no? Yo estoy invitando a egresadas a participar. Sí, es un evento internacional además. Entonces, estoy invitando a egresadas del colegio a participar. Les aceptaron la ponencia. Estamos viendo lo del financiamiento, que es lo más complicado para que puedan asistir. Estamos viendo cómo podemos hacer, ¿no? Claro. Pero bueno, o sea, para que veas, estamos a nivel local, regional, nacional e internacional y con todos estos proyectos, ¿no? Y además trabajando con una ética antropológica que tiene que ver que uno discute con las personas con las que hace las investigaciones los términos de esas investigaciones, de qué podemos decir, qué no podemos decir, dónde hay conflicto, por qué y cuáles son las soluciones, ¿no? Porque generalmente se dice, bueno, omito los nombres de las personas con las que he trabajado para resguardar su identidad. Eso se discute con ellos, ¿no? Claro, por ellos supuesto. Te dicen sí quiero o no quiero que aparezca mi nombre, ¿no? Exacto. Ese es un dilema ético básico, pero pues bueno, a veces ya... Y ustedes dicen que son la punta de lanza de cuidar esa parte del tacto, la sensibilidad, hasta el humanismo que hay de por medio para poderlo llevar. Claro. Ahora, algo que también creo que debemos de rescatar antes de irnos el día de hoy es: ¿existiría la posibilidad, por ejemplo, de que aquellos docentes que nos están escuchando ahorita, por ejemplo, que están adscritos a algún centro de atención múltiple, que están en alguna institución particular, que tenemos varias en San Luis Potosí precisamente, de decir, bueno, me interesaría quizá capacitarme de cómo llevar a cabo este tipo de ejercicios como parte de lo que se llevó del ejercicio de las jornadas, para llevarlo, que de alguna manera buscar la multiplicidad, porque pues como usted bien dice, digo, 8 negras va a estar complicado, pues ocupamos 16, ocupamos 32, hay posibilidad de tener este acercamiento de parte de las comunidades docentes o de educadores del área especial para que puedan multiplicar, por ejemplo, la dinámica de las jornadas. Claro que sí, manera? Yo estoy abierta y de hecho, tanto los resultados, el video, la exposición, el libro, todo, o sea, está a disposición y por supuesto en lo que yo pueda apoyar, estoy abierta, ¿no? Para poder discutir, asesorar, acordar, no sé. Perfecto, doctor. Me gustaría cerrar alguna recomendación, es decir, aquel mensaje, sobre todo, yo diría mucho, más que para las tomadores de decisiones, para la misma sociedad, porque todavía hay muchos padres que inclusive limitan el sacarlos a la calle a veces a sus familiares capacitados, porque dicen, no, es por algún contexto de tabú, de algún tope mental que tienen, de decir, a ver, de este nivel de apertura que debemos de tener, de abordar el tema, y no dejarlos inmersos en una institución, a veces hasta psiquiátrica, no sé. Este mensaje que usted les daría desde la trinchera de la investigación, de este gran trabajo que viene haciendo, para que empecemos a abordar esto, ¿no? Claro. Bueno, esencialmente es con lo que inicié, diciendo que todos somos parte de la sociedad. Chuecos, derechos, como sea, somos parte de la sociedad. Gente con ética, sin ética, ¿sí? En situación de discapacidad o no,
¿sí? Entonces, tenemos que considerarlo y tener esa apertura en el trato cotidiano, en las relaciones que tenemos, en la escuela, en la calle, en el hospital, donde sea. Yo creo que eso es fundamental y hacerlo consciente y tenerlo presente para que efectivamente nuestras relaciones sean como deben de ser, humanas. Exactamente. Humanas. Doctora Neira, ha sido un placer, un gusto que nos haya acompañado. Edgar, muchísimas gracias. también. Y bueno, la podemos localizar, Colegio de San Luis. Así Doctora Neira Patricia Alvarado Solís, del programa de estudios antropológicos del Colegio de San Luis. Si usted la googlea, va a aparecer muchas veces, pero ahí le va a aparecer el contacto, teléfono, correo, bueno, el correo electrónico, para que se puedan acercar, por favor, todos aquellos que están inmersos y que requieren estas grandes y poderosísimas herramientas. Muchas gracias, doctora, pues estaremos hablando. A ti, Edgar, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a usted, gracias a Ana Alex en los controles, como siempre, gracias a Magnética, que seguimos celebrando estas 2 décadas de Magnética en San Luis Potosí, una institución que ha promovido el conocimiento, la cultura y el bienestar social precisamente a través del conocimiento científico, tecnológico y de innovación en todo el centro del país. Y bueno, pues sin más, yo me quiero despedir a nombre de la doctora Rosalba Medina Rivera, directora general del COPOSIT. Yo soy Edgar Jiménez y como siempre me despido con la frase de la serie Cosmos, ahora de Neil deGrasse Tyson: mientras más nos pertenezca la ciencia a todos, menos probable es que la utilicemos mal. Hasta el martes. Gracias por acompañarnos en La Voz de los Expertos. No lo olvides, todos los martes a las 4 de la tarde por el 101.3 de FM. Esta fue una producción del Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología y Magnética FM. Te esperamos la próxima semana. Magnética FM. XHAWT. Magnética FM.